programa estadístico RStudio y vamos a resolver dos prácticos y le voy a pasar una guía. Si tienen duda, van a recurrir a ese material. Entonces voy a ir a repasar lo que habíamos visto la anterior clase, que estaba justamente en función a los scripts que se le había pasado a ustedes. Entonces vamos a ver acá el script que estaba justamente compartido con ustedes, era la parte de análisis de datos. Este script que ven ahí, hemos hecho correr parte de ello, y lo que vamos a hacer un poquito es repasar la forma de hacer correr estas líneas que ustedes tan solo van a tener que copiar y pegar en un proyecto nuevo en el RStudio. Entonces yo le voy a ir explicando qué es lo que hace cada línea respecto a este material análisis de datos. Este otro material creo que no se lo he pasado todavía, lo que es la parte de normalidad, que también están los scripts, están listos para hacer correr. Vamos a ver cada uno de ellos. Y finalmente, el otro script es chi cuadrado. Entonces, estos tres materiales lo que tienen que ustedes es hacer correr en un proyecto. Entonces, vamos a empezar primero con la primera parte, que es análisis de datos. Vamos a ver aquí cómo llamar a una base de datos. En el caso del RStudio tiene varias formas de llamar, inclusive datos que están en las nubes, en las páginas web, bueno, en este caso en la unidad de trabajo. Y nos presenta desde ya un cruce de variables. Disculpe, ingeniero, no sé si a mi compañero le sale que está compartiendo pantalla, porque a mí no me sale. Ay. Bien, creo gracias. Que no está compartiendo pantalla. Sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, les decía, tres materiales que ustedes tienen que tener. En PDF están los scripts de análisis de datos. Todo esto script lo vamos a hacer correr hoy. Es bastante corto. La explicación la vamos a hacer. Luego está el análisis de la normalidad, también de las mismas variables, y un tema que nos vamos a analizar, el grado de correlación o independencia de variables a partir de chi cuadrado, que también vamos a ver su script para que corra. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar con la primer guía, que está referido a análisis de datos. Entonces le explicaba, los análisis de datos están basados en base de datos, en DataFrame. En el caso de RStudio, puede aperturar, abrir bases de datos que están en la unidad de trabajo o en las redes. Para ello hay códigos para llamar a una base de datos, dependiendo del tipo de datos. Pero en esta línea, en estas cuatro primeras líneas, lo que vamos a hacer es abrir una base de datos que yo la había compartido con el nombre de base de datos, justamente, que eso lo tendrían que ustedes tener en su unidad de trabajo. Entonces, al hacer correr estas cuatro líneas, tendríamos que tener el resultado que estamos viendo en la parte inferior de la presentación. Luego vamos a adicionar librerías importantes. El RStudio trabaja con paquetería, es decir, con paquetes que ya están disponibles en la red.
y también trae consigo al momento de instalar algunos paquetes que son estándares, algunas funciones. Entonces, pero si no está activado las librerías para hacer algún procedimiento, se puede llamar o adicionar o instalar estas librerías. Con la librería anterior, lo que vamos a hacer es visualizar los datos, la base de datos, lo visualizamos, vamos a ver el nombre de la variable, el carácter de la variable que es numérica, la cantidad de datos o de observaciones que va del 1 a 39 para todas las variables y finalmente está tabulado los valores que asume cada variable. En el caso de la primera línea, tan solo es el contador y a partir de la segunda fila hacia abajo son las variables con sus respectivos datos. Entonces, tan solo colocando el script, el que ustedes están viendo, nos permite ejecutar y visualizar los datos. Una vez que tenemos los datos, este script está para ver la estadística básica de cada variable. Entonces, tenemos el valor mínimo de la variable pH, en este caso, el valor máximo, el primer cuantil de la variable, tenemos la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar, el tercer cuantil de la variable. Entonces, todas estas características descriptivas de la variable me permiten de alguna forma interpretar el tipo de variable, su característica. De igual forma, tenemos el gráfico de dispersión, en la cual en el eje X están las observaciones y en el eje Y está la variable. Entonces, con solamente el script plot pH, vamos a realizar la gráfica de dispersión. También tenemos los histogramas. Vamos a ver aquí el código. Creo que no está el código de histograma. Vamos a colocarlo. Luego está ya el tema de la kurtosis, de las simetrías, en las cuales a partir de sus índices podemos determinar qué tipo de curva. Entonces, esta es la primera parte de analizar de forma básica cada variable. Entonces, vamos a comenzar a realizar. Lo primero que tienen que abrir ustedes es el programa estadístico RStudio. Entonces, voy a abrir. Vamos a ir viendo algunas de sus características. Y normalmente si el RScribe está en la barra de tareas, al abrir, abre un proyecto, el último proyecto que usted tenía trabajando. Entonces, como queremos iniciar en un proyecto nuevo, normalmente voy a configurar a partir del menú File y vamos a ir a crear un proyecto nuevo. Entonces, cuando yo digo proyecto nuevo, vamos a seleccionar la opción Nuevo Proyecto, seleccionamos un directorio de trabajo, un nuevo proyecto nuevamente y colocamos el nombre. Aquí van a colocar ustedes el proyecto que hace referencia justamente a la unidad que es análisis de datos. Ya el proyecto va a tomar en cuenta el análisis de datos. Entonces aquí puedo colocar análisis de datos o colocar unidad 2, el nombre que ustedes vean por conveniente. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Aló? ¿Alguna consulta?
Por mi parte no, ingeniero. Ya. Está todo claro, ingeniero. Bueno, entonces vamos a realizar la primera parte en el RScript, en el RStudio, que justamente corresponde a crear un proyecto nuevo. Cuando ustedes abren, ya sea por primera vez, van a tener 3 ventanas, les decía. Si ustedes tienen ya un proyecto generado y han trabajado y lo cerraron recientemente, al momento de abrir, se abre y van a ver ustedes que tienen la parte de 4 ventanas. La primera parte, donde están los scripts, la ventana de abajo, que es la consola, la de arriba a la derecha, el ambiente global, como se lo conoce, donde aparecen todos los datos, la creación de las variables. Y en la parte inferior derecha tenemos ahí algunas características, como ser el file, es donde se genera el proyecto, las impresiones, los paquetes. Bueno, son los 3 principales que nos van a ayudar a ejecutar los scripts. Entonces, si lo tienen de esta forma con 4 ventanas, quiere decir que ya han ejecutado algún proyecto. Y si yo deseo abrir un proyecto nuevo, lo que tengo que hacer es ir a File, File y Nuevo Proyecto. Entonces voy a abrir un nuevo proyecto, le decía, y ese proyecto voy a colocar en un directorio que voy a crear, en este caso, el proyecto con el nombre de la unidad en la cual nos encontramos. Entonces, vamos a crear el proyecto con el nombre de análisis de datos. Análisis de datos. Ok. En el segundo campo está la ubicación. Y la ubicación tenemos nosotros justamente que direccionar hacia la carpeta de trabajo. Entonces, esta carpeta de trabajo tenemos nosotros la unidad y dentro de esta carpeta que yo estoy trabajando, voy a abrir y le voy a indicar que guarde mi proyecto en esa carpeta. Entonces, yo tengo ahí análisis de datos, el proyecto, y le doy crear proyecto. Al momento de crear el proyecto, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que se va a generar 3 ventanas. No tenemos ningún script. Tenemos la consola. Tenemos el ambiente global que está en blanco en la parte superior derecha, y en la parte inferior tan solo nos indica en la pestaña File donde se ha generado el proyecto con su nombre respectivo, análisis de datos. Entonces, para esta práctica, lo que tenemos que hacer es crear el proyecto. Una vez creado el proyecto, vamos a adicionar un script en blanco. Para ello, en File, y vamos a colocar nuevo file, nuevo script, o directamente a partir de la herramienta que ya está ahí definido, podemos dar un RScript, o por en la otra forma, file, new file, nuevo RScript. Entonces hay varias formas de habilitar un script. Entonces aquí ya tengo mi hoja para poder hacer correr el primer script referido al análisis de datos. Es decir, la primera parte está referido a abrir una base de datos. Entonces, en esta condición, ustedes tienen que copiar las líneas. Vamos a copiar la línea y control C. Vamos a copiar, y en RStudio ustedes tienen que darle control V. Entonces aquí
tan solo ya hemos copiado, ustedes tan solo tienen que copiar y ejecutar y ver los resultados. De eso se trata. Por eso que ya están desarrollados todos los scripts de esta unidad con sus respectivos resultados que ustedes van a ir analizando. Entonces, si ustedes hacen copiar las primeras 4 líneas de la guía que se le pasó a ustedes, tendría que correr. Entonces, vamos a ver qué errores pueden haber. Yo voy a ejecutar seleccionando las 4 líneas y con este botón voy a hacer correr. Entonces, correr, run. Y ahí van a ver ustedes que se genera la base de datos. Hay una pestaña nueva con el nombre de base de datos, que se ha creado la base de datos, la que se había importado del Excel. Al ladito de la pestaña con el nombre de base de datos está el script. Si yo ejecuto, hago un clic en el script, nuevamente me direcciona a la ventana del script. O si quiero ver la base de datos, cambio de ventana. Entonces, volviendo al script, voy a ver que quitan las 4 líneas. Al momento de hacer correr, tenemos un reporte en la consola en la parte inferior, donde normalmente nos va dando el reporte de los comandos. En algunos casos pueden generar algún tipo de error y también lo indican con color rojo en algunos de los casos. Por otro lado, en la ventana superior derecha, tenemos la base de datos ya generado como datos. Este es un data frame. Y por otro lado, tenemos en la parte inferior los gráficos. Entonces, si yo quiero ver un poco más grande el gráfico, hago un zoom y aquí tengo justamente las características que tiene cada variable. En este caso habíamos dicho que esta es una matriz que está referido desde el número de observaciones hasta la última variable, que es el magnesio. Entonces, cada columna y cada fila es el cruce de la variable. En este caso, esta columna sería el pH y esta segunda fila sería el pH. Y así sucesivamente. Estos son los gráficos de dispersión, cómo se van tomando la dispersión de los datos de acuerdo al cruce de variables. Entonces, esto es una forma ya de indicar algunas de las características de las variables y ver cómo se comporta una con otra. Entonces, es un análisis preliminar de esta característica. Entonces, por eso que en RStudio, normalmente con pocos comandos, podemos obtener resultados que a veces pueden ser morosos en otro tipo de software. ¿Sí? Vamos a ver, ustedes pudieron abrir la base de datos. Me van a confirmar, por favor. Ingeniero, disculpe, por ejemplo, yo lo seleccioné. Sí. Hola, hola, ¿la escucho? ¿Aló? Ingeniero, en mi caso a mí me sale error. Ya. Ahorita vamos a ver el error. En mi caso mío, igual de ingeniero, lo seleccioné todo, le di correr y me sale error también. Ya, entonces en clase le había indicado que va a salir el error justamente porque la dirección donde se encuentra la base de datos, si ustedes han copiado la dirección de la base de datos que está en mi unidad de trabajo, en esta máquina que yo estoy. Entonces aquí dice C / Witrago. Entonces esta dirección es la que vamos a cambiar en función a su unidad de trabajo. Entonces, le había indicado que para poder adicionar, yo voy a borrar toda esta línea. Esto es lo... Inge no está compartiendo la pantalla, disculpe. Me van a hacer acuerdo, por favor, porque me olvidé. Bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer
es lo siguiente. Le decía, si ustedes hacen correr con los mismos códigos que le pasé, con estos códigos, van a ver ustedes que entre paréntesis se encuentra, entre comillas, indicando la dirección de la base de datos en la unidad de trabajo. En este caso, esto está referido a mi computadora, a la unidad en la cual yo estoy trabajando. Entonces, no tenemos ninguna relación con su unidad de trabajo de ustedes, pero sí hay algo que nos vincula, que es el nombre. Ese nombre, por favor, no lo borren o no lo modifiquen, guarden con el mismo nombre que se le ha pasado. Tiene que tener como nombre el archivo base de datos, porque todos los scripts que están a continuación toman en cuenta la base de datos con el nombre de base de datos, ¿ya? Entonces, si yo copio de esta guía, quiero abrir la base de datos, voy a copiar y me voy al script y lo pego y aquí selecciono y lo hago correr y me sale error, quiere decir que justamente el error radica en que la base de datos no se encuentra en la misma dirección que indica el script. Entonces, por esta vez, y si van a trabajar con la misma base de datos que estamos realizando, yo voy a indicarle cómo van a adicionar. Entonces vamos a ver la parte formal de adición de una base de datos. Entonces fíjense que lo borré todos los scripts, lo borré y voy a ir a la ventana derecha superior que ustedes tienen donde está todo el ambiente de los resultados que va sacando, que va almacenando. Y tenemos acá, en esta ventanita, una herramienta que dice importar dataset, donde está la pestaña importar dataset. Ahí hago un clic y tengo que seleccionar de qué tipo de data frame, de qué tipo de base de datos voy a adicionar. Entonces, aquí me puede vincular desde el Excel, también desde el SPS, desde el SAS, del Stata, son paquetes estadísticos. Bueno, pero entonces voy a seleccionar desde el Excel. ¿Entendido? Entonces, una vez que selecciono del Excel, me aparece una ventana y voy a buscar la dirección donde ha sido almacenada la base de datos. Entonces, la base de datos tiene como nombre justamente base de datos y está en formato Excel. Selecciono el archivo y le doy a abrir. Al momento de abrir, en la parte inferior de la ventana que estoy observando la base de datos, me aparecen los códigos. Esos códigos los voy a copiar, selecciono los códigos y control C. Voy a cerrar, cancelar y voy a pegar en el script, control V. Ok, aquí ya va a aparecer la dirección de su unidad de trabajo en la cual ustedes están abriendo su base de datos. Pero aquí tenemos 3 líneas. Tenemos la primera, la segunda, la tercera. Y para que me aparezca el gráfico de abajo, tienen que adicionar tan solo la última línea. La última línea, que sería la cuarta, control C, y lo llevan justamente, le dan enter para que me cree una nueva línea y control V. Entonces ya tengo las 4 líneas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, similar, en este caso igual
a lo que se le había enviado a ustedes, a la guía que se le había enviado. En este caso, tan solo hemos modificado la segunda línea a partir del procedimiento que ya se le indicó. Entonces, una vez que tienen ya en la segunda línea el nombre de la base de datos y su respectiva ubicación, no tendrían problema para correr. Entonces le dan correr, run. Ahí nuevamente me aparece la base de datos y retorno a la pestaña donde está el script. Ahí vamos a ver quiénes son los que han tenido éxito de abrir su base de datos. También puede ser que no les abran y vamos a ver enseguida. No sé si hay alguien que no pudo abrir su base de datos. Martínez, ¿cómo le fue? Bien, ingeniero. Sí, se abrió todo. ¿Podés compartir? Sí, ingeniero. Ahorita comparto. ¿Alguien no pudo abrir? Monasterio. Todo bien, ingeniero. ¿Pudo abrir? Sí, A ver, ahí está Martínez. Ok. Entonces vuelvo a la pestaña ahora, al ladito de la base de datos en el script. Ahí. Entonces en ese script ya está ahí generado. Entonces esa es la forma de poder abrir una base de datos. Ya está justamente direccionado de acuerdo a su máquina, ¿no? Entonces, ok, no hay problema ahí. Ciérrelo, por favor. Bien. Nadie tiene problema al abrir porque puede ser que no abra si no está instalado el paquete, el que necesitamos para abrir la base de datos. El read XL, vamos a ver acá. En la primera línea ustedes ven que está de color azul librería, que indica que necesitamos un paquete que esté ubicado en librería con el nombre read XL. Entonces el paquete necesario que está entre paréntesis se llama read XL. Si no está en su librería, en sus paquetes, le va a salir error. Entonces eso le decía que ¿dónde están los paquetes? En la ventana inferior a la derecha, donde están los gráficos de dispersión, van a ver ustedes, hay una pestaña donde dice paquetes. Entonces cambia paquetes y ahí hay un buscador y ahí pueden colocar el nombre del paquete que está en la primera línea del script, que es read XL. Entonces ahí colocan read XL. Entonces en este caso está instalado el paquete en mi máquina y está tiqueado la casilla justamente. Entonces eso indica que el paquete ya se encuentra instalado. Le decía que RStudio utilizan códigos abiertos. En el caso que no tenga este paquete, lo que tiene que hacer es ir a llamar el paquete. Esto necesita conectividad de internet. Se van a Tools, aquí en el menú Tools, donde está la ventana del script en la parte superior, y ahí van a indicar la instalación del paquete. Entonces, le aparece esta ventana y en el segundo campo tienen que colocar el paquete que usted quiere
instalar, que en este caso sería React, y ahí le aparece una serie de nombres React XL. Si ustedes colocan completo, y ahí le aparece React XL y le dan instalar. Entonces, esa es la forma de instalar los paquetes necesarios para que corran, en este caso, los códigos ya que hemos definido. Entonces, ese es el procedimiento que ustedes deben realizar para hacer correr. ¿Ok? Entonces, estas 4 líneas, les decía a ustedes, vayan justamente editando. Aquí, fíjense que dejando una línea, la primera línea en blanco, en la segunda línea voy a colocar numeral, numeral y espacio, 2 veces numeral, y le voy a colocar lo que está haciendo justamente estos códigos. Estos códigos están abrir una base de datos. Entonces ustedes, al colocar numeral, este numeral al comienzo de la línea no modifica o no perjudica correr el script. Fíjense dónde están los scripts, no contiene, no antecede la simbología numeral. Entonces, de esta forma, ustedes van a seleccionar y control C, le decía, van a llevar a un documento Word. Entonces, lo que van a presentar, estamos haciéndoles recuerdo, que van a ir generando sus líneas, ustedes su código. Entonces aquí pueden colocar numeración del primer código, grupo de código, que en este caso es abrir la base de datos. La base de datos pueden ustedes editar con un tamaño de letra que ustedes vean conveniente, seleccionar los códigos, bueno, editar el espaciamiento de los párrafos. Le puedo dejar sin espaciamiento, sencillo. Ya tengo aquí el primer código de script que he aplicado. Entonces, abrir una base de datos, ustedes podrían de aquí copiar igual y pegar en su script, ¿sí? Entonces, luego le dan Enter y vamos a ir construyendo justamente ahora los segundos comandos ahí que tenemos nosotros, que hemos dicho que en este comando, en esta segunda línea que tenemos, es adicionar librerías. Y esta es otra librería que necesito. Entonces, yo voy a copiar. ¿Para qué necesito esta librería? Voy a utilizar para realizar o ejecutar los comandos siguientes. Entonces, para ejecutar este comando de ver las variables, necesito que tener instalado esta librería. Pueden haber otras librerías, sí pueden haber. Entonces, esta es una librería que me permite visualizar la base de datos. Entonces, voy a seleccionar control C y voy a llevar al script dejando un espacio de unas 2 líneas. Voy a copiar el siguiente script. Entonces, en el siguiente script, lo que tengo que hacer es confirmar a través de paquete, donde le había indicado de buscar el nombre del paquete, o directamente de la línea 10, en este caso, seleccionando, le doy Run, y aquí me aparece justamente un mensaje que ya está instalado el paquete. Voy a confirmar este paquete DPLYR. Voy a escribir en la ventana que está en la parte inferior derecha, donde dice buscar.
Ahí voy a colocar DPL. Voy a ver que ya está instalado el paquete. Entonces ya está tiqueado indicándome que está activado. Entonces no hay problema. Si no lo tengo el paquete DPLIR, tengo que tener conectividad a internet para descargar a partir de la instalación de paquetes. En este caso también puedo colocar el nombre DPLYR. En caso que no lo tenga instalado, selecciono y lo instalo. Entonces, ese es el procedimiento de instalar los paquetes. Los paquetes, por ejemplo, aquí tenemos un paquete read XL, DPLIR. Vamos a ver que cada paquete tiene una o varias funciones. En este caso, el segundo paquete instalado va a servir para mostrarme el contenido de la base de datos. Le doy Enter, voy a crear la línea 11 y en la línea 11 tengo que ir a copiar el otro script. Entonces, este script lo que me va a hacer es mostrarme las características de la base de datos. El resultado va a salir similar a lo que estamos viendo. Entonces, selecciono Control C y vamos a copiar en la línea 11. Ahí está. Para que corra, selecciono las dos líneas, si ustedes desean, y correr. Entonces, al momento de correr, en la consola, en la parte inferior, me sale justamente los resultados que estoy viendo en la guía que ustedes lo tienen. Entonces, al momento de ejecutar la línea, en el programa R me sale justamente la característica de la base de datos. Entonces, esta base de datos también en el ambiente global, en la parte superior derecha, hay un data frame, un marco de datos, una base de datos que me está indicando que tengo 39 observaciones y 7 variables. Entonces, si yo abro, también me muestra la misma característica de la ejecución de este comando str, base de datos. Entonces, ustedes tienen esa opción. Perfecto, ya está resuelto la ejecución de esta línea de comando. Voy avanzando y aquí voy a ver los parámetros estadísticos. Aquí es muy importante tomar en cuenta justamente los parámetros estadísticos básicos de una variable. Entonces, antes que me olvide, aquí en este nuevo grupo, voy a darle numeral, 2 veces numeral, y le voy a indicar que para visualizar una base de datos. Entonces, esto es un recordatorio de lo que hace justamente estas líneas. Entonces, voy a copiar, lo selecciono, Control C, y voy a colocar justamente en otra línea, ¿no? Entonces, en el Word voy colocando todos los grupos de código que tienen una respectiva función o acción sobre la base de datos. Entonces, aquí tenemos abrir la base de datos. En esta otra línea de comando me visualiza las características de la base de datos, que es justamente lo que habíamos visto. Entonces, ahí ya tenemos, en esta visualización, no se olviden, me da el nombre de la variable que antecede con peso, de acuerdo a los códigos en RStudio. Nos da la característica de la variable numérica,
la cantidad de observaciones del 1 al 39 y sus respectivos datos de cada variable. Entonces, esta parte, ustedes ya lo hemos visto, estamos repasando, tienen que completar justamente, siguiendo los códigos y viendo los resultados que le va saliendo. En este caso, los parámetros estadísticos básicos que tiene una variable son los valores mínimos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a seleccionar estas dos líneas. Control C. Voy a dejar espacio. Control B. Y aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, en la línea 15, me está indicando que el pH le estoy indicando que esta variable pH con el signo menor y con una barra al medio indica que va a asumir en esta variable pH los datos que aparecen en la base de datos referido al pH. No se olviden que el peso que antecede al nombre pH, si ustedes ven en la consola, en la parte inferior, peso antecede al nombre de la variable. Entonces, lo que me está indicando en esta línea 15 es justamente estoy creando una variable con el nombre pH que no está variando justamente, que me va a asumir todos los datos que están en la base de datos. O sea, me va a sacar ese vector. Ese vector lo va a sacar justamente de la base de datos. Entonces, cada variable se lo puede apartar de forma independiente para su análisis de esta forma. Si yo quisiera colocar el valor del pH o del fósforo, vamos a ver enseguida. Entonces, el pH, su valor mínimo, aquí asumiendo que esta variable va a tomar en cuenta los valores del pH de la base de datos, me dice mínimo, que es otra variable que va a ser igual a la función min, que es mínimo, que es propia del RStudio. Entre paréntesis, me está indicando la variable creada pH, y me va a dar justamente el valor mínimo. Estos son los comandos propios de asumir o determinar los valores mínimos de la variable pH. Entonces, yo voy a seleccionar las dos líneas y hacer correr. Y en la parte inferior, en la consola me está indicando que el valor mínimo es 0,41 del vector pH. ¿Dónde está pH? Si ustedes se fijan en el ambiente global, en la parte superior derecha, tenemos ahí la variable pH. pH que tiene 39 observaciones. Entonces, esa es la forma de ejecutar. Si yo quisiera ahora ejecutar separando el valor mínimo de la variable potasio, por ejemplo, entonces voy a cambiar, voy a copiar, control C, control V, y donde indica la variable pH, vamos a colocar potasio. Aquí tenemos que colocar con el mismo carácter, si es minúscula o si es mayúscula, con mayúscula. Entonces, en este caso, los nombres de las variables están con mayúsculas y la base va a asumir los datos de la base de datos de la variable también potasio. Potasio, y en la línea siguiente, el valor mínimo, ya no de pH, sino de la variable potasio. Entonces, tan solo cambio la variable y ahora vamos a hacer correr las 4 últimas líneas y vamos a ver qué sale. Entonces ahí me sale en la consola del pH el valor mínimo es 6,41
y del potasio 117.31. Entonces, si ustedes quieren hacer correr para todas las variables de forma independiente, tendrían que justamente hacer este mismo procedimiento, ¿no? Copiar los códigos y cambiar los nombres de las variables. Entonces, ese trabajo es el que tienen que realizar ustedes para el análisis descriptivo de la variable. Entonces, ya tengo ahí el valor de pH, voy a sacar y vamos a colocar una etiqueta indicando cuál es el objetivo. Entonces, vamos a colocar los parámetros estadísticos. Aquí vamos a sacar y colocar numeral 2 veces y vamos a colocar como parámetro estadístico. Bueno, entonces podemos continuar o podemos copiar. Si vemos que vamos a agregar nuevamente otras funciones, vamos a ver la siguiente. En este caso, aquí tenemos el valor máximo. Copio, control C, voy al script. ¿Puedo colocar acá debajo? Sí, puedo colocar. Vamos a hacer correr el pH. El valor mínimo y máximo sería justamente el que aparece en la consola, en la parte inferior. Me está dando el valor mínimo y el valor máximo de la variable. Entonces vamos a ver por qué es importante conocer estos datos. Luego podemos ir colocando nuevamente el cuantil. Tendrían que ustedes un poquito consultar con la bibliografía qué significa el cuantil, qué es lo que me está dando el cuantil. Entonces podemos hacer correr todas las líneas y justamente me sale los resultados en la parte inferior en la consola, ¿sí? Si ustedes han visto que al finalizar en las líneas, por ejemplo en la línea 17, se coloca punto y coma con el mismo nombre de la variable que está siendo creada, es justamente para imprimir los resultados en la parte inferior, en lo que es la consola. Entonces tenemos aquí otro parámetro y así sucesivamente vamos a copiar la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar. Lo importante y el trabajo de ustedes es ver qué representa la media, qué representa la mediana. Eso tienen que ustedes tomar los conceptos teóricos y interpretar de acuerdo a los resultados de la variable, que es la varianza, la desviación estándar. Todos estos comandos ustedes tienen que copiar y pegar justamente en lo que se refiere a los parámetros estadísticos. O sea, tendrían que copiar todas estas líneas a partir de la línea 19, en la línea 20, justamente desde el primer cuantil. Tenemos aquí el primer cuantil, tenemos luego la línea de la media, mediana, la varianza, la desviación estándar. Entonces, con eso concluimos los parámetros estadísticos y ahora vamos a ver un gráfico de dispersión, que en este caso vamos a tomar en cuenta el gráfico. Entonces, para ello, vamos a copiar el comando plot pH. Vamos a ver acá, control C. Y vamos aquí a separar en otro grupo de script, control V. Y vamos a hacer correr justamente este código. Y este código ya tengo un resultado en la parte inferior derecha del gráfico de dispersión. Entonces aquí vamos a colocar una etiqueta que indique que este es un gráfico de dispersión. Perfecto, ya está ahí.
Entonces tenemos ya las nuevas líneas. Vamos a ver aquí, control C y vamos a ir al Word. Vamos a pegar y vamos editando justamente nuestras líneas, los resultados de los gráficos. Aquí en los resultados del gráfico, para que tenga un gráfico en el Word, si vamos al RStudio, el resultado del gráfico plot que vemos en la parte inferior derecha, tenemos la opción nosotros de exportar. Hay una herramienta y una ventanita que me despliega. Podemos salvar como imagen, podemos salvarlo como PDF o copiar y pegar. Entonces, copiar, plot, voy a copiar y vamos a ver acá y le digo control V. Vamos a ver. No está habilitado. Vamos a ver acá. La otra forma es salvar como imagen. Lo va a guardar justamente en la carpeta del proyecto. Entonces aquí tengo el formato PNG, JPG. Vamos a ver el nombre. Rplot. Podemos colocar pH dispersión. Algo para diferenciar. Vamos a ver aquí pH dispersión. Tendría que copiar esto, salvar. Y en el Word tendríamos que insertar justamente imágenes de este dispositivo. Buscamos dónde está guardado. Nos vamos a la carpeta y vamos a seleccionar justamente la carpeta donde se encuentra. Entonces aquí podemos insertar. Ya tenemos el gráfico que nos aparece justamente en el RStudio. Entonces esa es la forma. También se puede copiar directamente, pero bueno, hay que intentar y ver justamente. Vamos a ver acá. Tendríamos que copiar, no me está habilitando. Bueno, ahí lo que tienen que hacer ustedes es exportar justamente en el formato que corresponde y llamarlo o adicionarlo como una imagen. Ya tenemos ahí el siguiente gráfico, es el histograma. Y parece que no está el código, pero bueno, el código del histograma van a colocar ustedes una línea donde diga histograma, abren paréntesis, de la variable pH, vamos a colocar paréntesis pH. Entonces vamos a ver el histograma que nos genera otro gráfico. Le damos correr y tenemos también el histograma. Entonces a esta línea, en la línea 28, vamos a anteceder con una etiqueta que indique que este tipo es de un gráfico, un histograma. Vamos a colocar acá un histograma. Entonces copio la línea, control C, lo llevo a Word, donde estoy pegando. Vamos a ver acá, control V, y vamos a guardar el gráfico. Vamos a guardar el gráfico y lo vamos a llamar. Entonces, exportamos, salvamos la imagen y aquí vamos a colocar un histograma del pH. Vamos a darle salvar y en Word
lo insertamos como una imagen y pegamos. Entonces ahí tenemos ya el pH. Entonces, esa es la forma de ir trabajando. Todo este proyecto lo van a guardar con su nombre y el título, que es análisis de datos, análisis de datos. Sí, entonces vamos a ir viendo, complementando este trabajo práctico. Entonces, de colocar las líneas, ustedes van editando las líneas de la mejor forma, su gráfico, de acuerdo a los resultados que van obteniendo. Y finalmente colocamos estas dos líneas y lo que tienen que hacer es justamente ver qué significa los valores, explicar qué significa la kurtosis, la simetría, si es simétrica a la derecha, a la izquierda. Entonces ustedes copian y ejecutan e interpretan justamente su resultado. Eso lo van a hacer en el Word. Entonces, donde hay que interpretar, le estoy indicando, donde tenemos los resultados, en este caso, de estos índices que indican la simetría y la kurtosis, ustedes indican qué significa el valor negativo, menor a 0, sobre lo que es la simetría, y la kurtosis cuando es mayor a 1, mayor a 3, menor a 3. Entonces hay una serie de conceptos que hay que manejar para poder indicar qué está significando o cómo es la curva. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Aquí para finalizar el proyecto, vamos a ver que el script lo tienen que guardar ustedes. Está en rojo. Entonces, tienen que ir donde está la opción de guardar, salvar. Ahí me va a preguntar justamente el nombre. Ya lo direcciona a la carpeta del proyecto. Entonces, ustedes tienen que colocar un análisis, o vamos a ver aquí con otro nombre, la clase de hoy, la fecha, o análisis de datos, y podemos colocar la fecha, que es 17, ¿no? 17, y bueno, le damos el nombre 17/10/2024. Entonces, este es el análisis de datos de esta fecha. Le damos salvar y aparece con el nombre, cambia de color rojo a color negro cuando está guardado. Para salirme del proyecto, puedo darle cerrar de trabajo. Complementando, yo creo que con esta explicación, no sé si han tenido algún problema. Está bastante sencillo. Estamos haciendo el análisis de la variable pH, pero hasta que terminemos hasta el chi cuadrado, hasta la parte de normalidad, vamos a analizar el pH. Y luego vamos a ver el cruce de variables. Ya para la otra variable lo vamos a hacer de forma más rápida. Entonces la idea es que vayan ustedes de alguna forma asumiendo estos los scripts, viendo la forma como corre, para luego ya hacer los análisis respectivos, ¿no? Entonces voy a pasarle en este momento los códigos que están referidos a la normalidad, para que ustedes vayan viendo y haciendo correr, en el caso que les tengan un tiempito. Vamos a ver acá el RStudio. Vamos a ver acá
la carpeta. Ya. Entonces, nuevamente le estoy pasando los materiales. A ver, se lo estoy pasando 3 materiales, lo que es el análisis de datos, la normalidad, el análisis de normalidad y vamos a ver acá. Un ratito. Chi cuadrado, faltaría normalidad. Ok. Ya. Bien, se lo pasé estos 3 materiales nuevamente. Ahí al grupo de WhatsApp. Está el análisis de datos, que otra vez lo hemos visto hoy día. El martes vamos a ver lo que es la normalidad en RStudio y chi cuadrado en RStudio. Nos faltarían 2 materiales más y vamos a dar por concluido justamente casi toda la asignatura. Tenemos que mejorar o ver la forma de interpretar mejor los datos, sacar los modelos, que justamente los modelos univariables y multivariables son los que vamos a realizarlo también en el RStudio. La primera parte tan solo es reconocer las características de los datos, ver el comportamiento respecto a su normalidad, la comprobación de hipótesis estadísticas. El chi cuadrado nos va a dar el grado de relación o independencia entre entre 2 y más variables, y nos faltaría un modelo de multivariables para completar justamente todo este trabajo. Entonces, tienen que ir ustedes de alguna forma haciendo correr estos scripts, y el día martes vamos a avanzar lo que es la normalidad. Se supondría que ustedes tendrían que hacer correr, ver la forma de que les corra. Son un código muy básico que le va a correr sí o sí. Y vamos a ver que ya a partir de chi cuadrado los códigos son un poco más quizás no difíciles, sino que hay que entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte ya la otra semana. Bueno, ¿alguna consulta? Consulta, compañero. Buenas noches, ingeniero. Sí, ¿cómo está? Disculpe, en análisis, perdón, parámetros estadísticos, aquí solo se ha hecho el de la variable pH. Hay que hacer de las demás variables, a lo que entendí, ¿no? Claro, bueno, ya lo cerré ahí. Claro, en esta primera etapa lo que tenemos que hacer es comprender lo que está haciendo los códigos, ¿no? Porque se puede hacer correr todo de un solo saque, y van a ver, pero no vamos a ver en detalle, no vamos a poder ver justamente lo que estamos viendo ahora de forma pausada, cada código que está haciendo. Entonces ustedes pueden ir generando. La verdad que el práctico es hacer el análisis de esta primera parte de todas las variables. Entonces, ustedes pueden seguir los códigos del pH, y donde tenga que cambiar el nombre de pH por las otras variables, le va a ejecutar ya de acuerdo a su característica de su dato. Lo importante es ver qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, si le pregunta la parte básica, ¿qué es la media? Que es una unidad de tendencia central. ¿Qué es la media? ¿Qué representa la media? Entonces la media tendría que usted tener el concepto, por lo menos, ¿qué es la media? ¿Qué representa la media? No tanto la forma del cálculo. En realidad el script lo está haciendo el cálculo. Se supone que usted sabe hacer la sumatoria de los datos, dividir entre el número total de datos. Entonces son ya conceptos que usted lo ha realizado. Lo importante es un poquito es ratificar el concepto de lo que significa ese dato de la media, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa la desviación,
respecto a la media, la varianza, la kurtosis, el histograma, ¿qué representa? Eso es lo que tendrían que ustedes ya reconocer una vez que hayan analizado. Hola, hola. Se perdió. Grecia, ¿me escuchó? Sí, ingeniero, le escuché perfectamente. Muchas gracias. Ya, entonces con eso vamos a finalizar hoy. El martes continuamos, pero ya vamos a hacerlo más rápido. Se supone que esta parte ha sido inducción a mejorar el entorno de trabajo. Se supone que no tendríamos problemas para hacer correr ya de forma masiva los códigos de los otros prácticos, ¿no? Que vienen a continuación. O sea, tan solo ustedes tienen que hacer correr y ir analizando y plasmando en el Word los códigos y sabiendo qué hace cada código. Eso va a servir para ustedes, ¿no? Le va a servir como guía para algún momento en algún análisis que ustedes requieran. Bueno, nos encontramos el martes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.